Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas dinámicos. El día de hoy estaremos trabajando con lo que es modelado de sistemas mecánicos, donde están interconectados a ellos resortes o muelles, amortiguadores y donde también estarán afectando los efectos gravitacionales. Recordando lo de la sesión anterior, tenemos la ley de Hooke, donde la ley de Hooke nos dice que la fuerza aplicada por un resorte es equivalente a tener la constante de elongación que multiplica al desplazamiento, donde Fr va a ser el módulo de la fuerza o magnitud de la fuerza que va a estar en newtons, K es la constante elástica o de elongación del resorte y su unidad de medición es kilogramos sobre segundo al cuadrado. X0 en este caso va a ser la longitud del resorte sin aplicación de fuerza, es decir, el resorte en reposo, y su unidad es en metros. X es la longitud del resorte una vez que se le aplicó una fuerza, y su unidad de medición también son metros. Ahora, una vez que tenemos en cuenta la ley de Hooke, existen elementos donde están interconectados resortes. En esta parte veremos qué sucede cuando tenemos resortes que están conectados de forma en paralelo y en forma serial. Es decir, esta configuración que muestra la figura número 1 es la interconexión de resortes en paralelo y lo que muestra la figura número 2 es la interconexión de resortes en serie. La constante de resorte, una vez que tenemos estas dos figuras, la constante de resorte equivalente es la que vamos a estar tratando porque nosotros tenemos que sacar la fuerza que se aplica sobre los resortes. Entonces aquí tenemos asociados dos resortes al mismo tiempo que acá. Por lo tanto tenemos que sacar un resorte equivalente. Para el primer sistema, considerando que nosotros tenemos la ecuación descrita por lo que es la ley de Hooke, donde aquí tenemos un desplazamiento X. En este caso no vamos a considerar lo que es la distancia de los resortes en reposo, es decir, el X0, porque el punto de operación en el que vamos a estar trabajando prácticamente va a ser en la interconexión de los dos resortes, ¿sí? Entonces solamente en este punto vamos a estar considerando el desplazamiento en X, que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Una vez teniendo eso en cuenta y fijando este punto X, nosotros sabemos que la constante de resorte equivalente o la fuerza debida a estos efectos, para este punto nosotros tenemos el resorte 1 que va a estar desplazándose en X, pero al mismo tiempo tenemos un resorte 2 que también va a estar desplazándose en X. Es decir, la equivalencia de esto va a ser la constante del resorte 1 por el desplazamiento en X más la constante del resorte 2 por el desplazamiento en X. Esto nos va a producir una constante de elongación equivalente, que en este caso esa constante de elongación va a ser la constante del resorte 1 más la constante del resorte 2. Para lo que es el segundo sistema, que es este, que son resortes conectados en serie, vamos a considerar la fuerza aplicada F en este punto. Pero en donde estamos interconectando los dos resortes, le vamos a llamar la distancia Y. Y en donde vamos a hacer la medición de la fuerza, va a ser X, ese desplazamiento. Tenemos una constante de elongación K1 y una constante de elongación K2, pero lo que queremos analizar es el desplazamiento sobre X y la fuerza que se está aplicando sobre el mismo punto. Una vez considerando esto, lo primero que podemos observar es que para cada uno de los resortes vamos a tener ciertas características, es decir, si le aplicamos al resorte 1 la ley de Hooke, vamos a tener que la constante de elongación
por el desplazamiento en Y tiene que ser prácticamente esta fuerza de resorte. Mientras que para el resorte número 2, su constante de elongación por el desplazamiento X también es proporcional o va a ser directamente proporcional a esta fuerza. Es decir, se cumplen estas dos ecuaciones, donde el desplazamiento en X hay que tomar en cuenta que este desplazamiento en X va a estar asociado al desplazamiento en Y. Entonces, para la fuerza número 1, nosotros tenemos K1 por el desplazamiento en Y, va a ser equivalente a la fuerza de resorte. Mientras que para el resorte 2 vamos a tener la constante de elasticidad del segundo resorte por el desplazamiento en X menos el desplazamiento en Y. Y esto equivalente a la fuerza del resorte. Si despejamos de esta ecuación Y, vamos a tener Y va a ser igual a FR entre K1 y la vamos a sustituir en esta ecuación. Por lo tanto, vamos a tener esta expresión. De aquí lo que nos interesa es la fuerza del resorte. Por lo tanto, si nosotros hacemos el álgebra necesaria, es decir, K2 por X y luego K2 por FR entre K1, el término que esté aquí dependiendo de la fuerza, lo despejo hacia acá, como es negativo va a pasar positivo, factorizo las fuerzas y va a quedar esta relación. ¿Sí? Una vez despejando estos términos, nosotros podemos verificar que K2 por X es equivalente a tener K1 más K2 entre K1 por F. En este caso F es la fuerza del resorte. Por ende, si nosotros factorizamos F, o en este caso factorizamos lo que es K2 y K1, podemos obtener esta resistencia equivalente. En consecuencia, nosotros podemos decir que la conexión de resortes en paralelo va a ser la suma directa. Sin embargo, cuando tenga interconexión de resortes en serie, va a ser la constante de elongación total, va a ser equivalente a tener el inverso de la suma de los inversos de cada una de las elongaciones. Es decir, si aquí tuviera otro resorte asociado al desplazamiento, la constante de elasticidad total tendría que ser la K equivalente igual con 1 entre 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3. Si tuviéramos otro resorte, entonces aquí se le agregaría más 1 sobre K4 y así sucesivamente. Mientras tanto que para los resortes en paralelo, nosotros tendríamos que es la suma algebraica directa. Una vez teniendo en cuenta este concepto, pasamos a la interconexión de amortiguadores. Como los amortiguadores son debidos al desplazamiento, es decir, al movimiento o velocidad, la fuerza de un amortiguador es la constante o coeficiente de amortiguamiento debido a la viscosidad del medio por la velocidad. Al igual que en el caso de interconexión de resortes, para amortiguadores tenemos dos configuraciones. Tenemos configuraciones en paralelo y configuraciones en serie. Aquí el análisis que vamos a hacer es de los desplazamientos y asociado a las fuerzas que se van a estar aplicando. Para el primer caso, amortiguadores en paralelo. La fuerza total debido a los amortiguadores del sistema va a ser B1. Como estamos anclados sobre un punto en específico, va a ser B1
por la velocidad en Y menos la velocidad en X, ¿sí? Recordando que en este caso las velocidades las estamos expresando como Y punto o X1 para el desplazamiento en y para el desplazamiento en X respectivamente. Entonces tenemos el primer desplazamiento debido a este amortiguador para esos dos puntos. Para el segundo amortiguador, el desplazamiento es de forma similar. Por lo tanto, nosotros podemos factorizar B1 y B2 de esta forma, donde la suma directa de estos coeficientes nos va a determinar el coeficiente de amortiguamiento equivalente. Mientras tanto, para elementos que están en serie, nosotros tenemos que definir un punto de interconexión. Es decir, tenemos los desplazamientos en X, los desplazamientos en y en la interconexión de los dos amortiguadores tendríamos un desplazamiento en Z. ¿Sí? Una vez teniendo eso en cuenta, aplicamos la forma de fuerzas de amortiguamiento y lo que vamos a tener directamente es que FB para los dos puntos en cuestión va a ser la misma, la fuerza de amortiguamiento. Donde para el primer punto vamos a tener el desplazamiento en Z menos el desplazamiento en X asociado al amortiguador 1, generándonos esta primera ecuación. Para el segundo punto tendríamos el desplazamiento en Y menos el desplazamiento en Z asociado al amortiguador B2, obteniendo esta relación, donde Z es el desplazamiento del punto intermedio entre los amortiguadores B1 y B2. Entonces, si de aquí nosotros despejamos Z, podemos obtener esta expresión. En términos equivalentes, si nosotros sustituimos esta Z, ya sea en esta expresión o en esta expresión, nosotros podemos obtener la equivalencia de las fuerzas. Si nosotros queremos una equivalencia, de tal modo que si nosotros sabemos que la fuerza en B, o la fuerza más bien del amortiguador, es igual a B2 por Y punto menos Z punto, pero Z punto ya asociada la tenemos de esta forma, entonces nosotros podemos sustituirla en esta parte. Una vez que sustituimos y reducimos términos, tendríamos ahora sí nuestra constante de amortiguamiento equivalente. Al igual que en los resortes, recordando el ejemplo anterior. Aquí tenemos la constante de elasticidad equivalente. Nosotros para los amortiguadores también tenemos en serie, tenemos una constante de amortiguamiento equivalente. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos amortiguadores en serie, la constante de amortiguamiento equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos de cada uno de los amortiguadores, ¿sí? De sus constantes de amortiguamiento. Una vez teniendo eso en cuenta, podemos pasar a un ejemplo numérico donde tenemos un pivote, una tierra física, donde vamos a estar ahí fijando un resorte y un amortiguador. En este caso estamos considerando un desplazamiento y a esos resortes está anclado una masa. Lo que queremos es obtener el modelo dinámico de este sistema, recordando primero lo que es la segunda ley de Newton. Bueno, antes de definir lo que dice la segunda ley de Newton, hay que observar que aquí tenemos los valores nominales. Tenemos la masa igual a 0.56 kilogramos. Tenemos la constante de elasticidad del resorte, que es 0.23 newtons por metro por segundo. Y tenemos la constante de amortiguamiento, que es 0.012 newtons metro. Y F va a ser una fuerza externa.
Ahora, considerando lo que es la segunda ley de Newton, primero vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre, donde un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada para el análisis de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En este caso, el cuerpo que tenemos es la masa. En esta masa están incidiendo lo que es un resorte y un amortiguador. Nosotros tenemos el desplazamiento de la masa. Las fuerzas que se oponen a ese desplazamiento es la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. Pero tenemos una fuerza que ayuda al desplazamiento, que es la fuerza externa. Esto se puede ver representado en este diagrama de cuerpo libre. Pero ahora, el desplazamiento de lo que es la masa. Por la segunda ley de Newton sabemos que la masa por la aceleración nos va a definir si existen desplazamientos o no. Entonces sabemos que el desplazamiento o la posición en Y en este caso está descrita de esta forma. Su aceleración entonces sería la segunda derivada de Y respecto al tiempo. La segunda ley de Newton nos dice que la masa por la aceleración es igual a las fuerzas que se están ejerciendo sobre el cuerpo. Pero tenemos una fuerza debida a los efectos del resorte y una fuerza debida a los efectos del amortiguador. Además, tenemos una fuerza externa. Por lo tanto, por la segunda ley de Newton, que nos dice que la masa por la aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas, tendríamos la masa, que en este caso es m mayúscula, por la aceleración, derivada de segundo orden, de y, o y dos puntos, es equivalente a tener las fuerzas que se oponen al desplazamiento. La primera es debida al resorte, es decir, menos k por el desplazamiento y, o posición y. Tenemos otra fuerza debida al amortiguador. Entonces tendríamos menos b por la derivada de y, o y punto en este caso, más esta fuerza está asociada a lo que es el desplazamiento, entonces su magnitud la vamos a considerar en este caso positiva, aunque también puede influenciar este movimiento, la vamos a llamar más F. ¿Sí? Pero nosotros tenemos más datos. Los datos que nos dice, maneja el ejemplo es que la masa es equivalente a 0.56 kilogramos. Entonces nosotros tendríamos 0, bueno, antes de eso, nosotros podríamos despejar de aquí m, la masa. La masa está multiplicando, pasaría a formar como efectos sobre este modelo, dividiendo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que y dos puntos sería equivalente a tener menos la constante de elasticidad o de elongación del resorte entre la masa por la posición y menos la constante de amortiguamiento, en este caso es B mayúscula, entre la masa por la derivada de y más 1 sobre la masa por la fuerza externa. De esta forma, tomando en cuenta que ya sabemos quién es K, quién es M, quién es B y quién es M. Entonces nosotros de esta forma podríamos asignar los valores de esta ecuación diferencial. Es decir, nosotros tenemos una masa equivalente a 0.56 kilogramos. Tenemos una constante de elongación de 0.23. Entonces, 0.23 entre 0.56, el resultado que obtendríamos es que para esta dinámica, y dos puntos, sería igual a menos 0.41,
7. Entonces lo voy a redondear a 0.41 por y. Entonces tenemos 0.41y, 0.41 en magnitud negativa, más bien negativo, la magnitud siempre es positiva, entre b, donde b es 0.012, entre la masa que es 0.56, entonces tendríamos menos 0.021, lo redondeo a 0.02 por y en desplazamiento o en velocidad, que es y punto, más 1 sobre la masa, donde tendríamos 0.56, que es 1.78, 57, pero lo vamos a redondear. Entonces, 1.78 F. Una vez teniendo eso en cuenta, ya tenemos la ecuación dinámica asociada a lo que es este sistema masa, resorte, amortiguador. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, lo podemos cambiar a una representación conocida como espacio-estado. Para ello, vamos a considerar que x1 va a ser igual con y, que x2 es igual con y punto. Recordando que el espacio-estado es una representación única, nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Solamente una ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener solamente dos variables de estado, una por cada orden. En el segundo orden tenemos dos variables de estado, de esta forma. Y nuestra señal de entrada la vamos a llamar como la fuerza externa F. Por lo tanto, el espacio-estado X va a estar conformado por un vector columna que contiene x1 y x2. De tal manera que la ecuación del espacio-estado nos va a inferir que si yo obtengo las variaciones de x1, entonces la derivada de x1 debe ser la derivada de y, que en este caso es y punto. Pero nosotros sabemos que de nuestra asignación de variables de estado, y punto es equivalente a tener x2. Por otro lado, las variaciones de x2 son equivalentes a tener la derivada de x2, que sería la derivada de y punto, sería y2 puntos. En este caso sería esta ecuación, equivalente a tener menos 0.41 por y, pero y para nosotros es x1, menos 0.02 por y punto, que para nosotros es x2, más 1.78 por f. Pero nosotros definimos a f igual con 1. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a considerar es la ecuación de estado, que es la derivada de x1 y de x2, es decir, x1 punto y x2 punto en forma de un vector,
es igual, si nosotros factorizamos esto de una forma vectorial, tendríamos 0, tendríamos 1, aquí tendríamos menos 0.41, y aquí tendríamos menos 0.02. Esta matriz que multiplica a x, que es el estado, que tenemos x1 y x2 concatenados en un vector tipo columna. Más otro vector. En esta parte no tenemos ninguna u, entonces aquí vendría un 0 en el primer elemento de ese vector. Y luego tendríamos 1.78. Que multiplica a las fuerzas externas, en este caso u. De tal manera que nosotros ahora podemos asociar esto a una dinámica en la forma x punto igual con ax más bu. Donde para nosotros esta matriz sería la matriz A, x ya la asociamos al estado, que es x1 y x2, este vector sería b, y u son las fuerzas externas. Ahora, hay que recordar que todas las dinámicas o ecuaciones diferenciales, por lo menos de este tipo, que son ecuaciones diferenciales ordinarias, esta que encontramos es una ecuación diferencial ordinaria, esta ecuación diferencial es lineal, es no homogénea, porque tenemos esta parte. Esta ecuación diferencial siempre está asociada a condiciones iniciales, x0, ¿sí? ¿Qué se refieren estas condiciones iniciales? Pues que nosotros cuando tenemos una doble derivada, que es la aceleración, y yo quiero obtener la posición, la dinámica que estemos generando, es decir, si yo ya estoy trabajando con la dinámica de esto, sé que tengo una aceleración, y dos puntos, igual a una función. Hace un momento ya la determinamos esa función, que depende de y, que depende de las variaciones de y depende también de u, que son o f, que son las fuerzas externas. En ese caso, les voy a poner como u porque aquí estoy poniendo una f, ¿sí? Que es la función. Como esta y dos puntos depende de y, tengo que conocer la posición inicial, es decir, respecto al marco de referencia, que sería nuestro plano, qué tanto se desplazó de lo que es este plano. Y lo mismo para las velocidades, es decir, cuando voy a iniciar la simulación numérica, tengo que saber la posición inicial y la velocidad inicial para darle solución. Eso nos va a definir las condiciones iniciales del sistema. En este caso, las condiciones iniciales van a estar asociadas a y en 0, que lo vamos a llamar como y sub 0, y la derivada de y en condiciones iniciales, que va a ser y punto 0, que la voy a determinar como y' 0. Por lo tanto, el vector de condiciones iniciales debe estar asociado a x0, que va a ser y0, que en este caso va a ser x1 en 0, y y punto en 0, que va a estar asociado a x2 en 0. Es decir, el vector de condiciones iniciales está asociado con x1 en condiciones iniciales y x2 también en condiciones iniciales, que es posición y velocidad. Esto sería x1 en condiciones iniciales
y esto de acá sería asociado a x2 en condiciones iniciales. Y listo, con esto tenemos el modelado matemático de un sistema masa, resorte, amortiguador y su representación en espacio-estado. Vamos a continuar haciendo otro ejemplo. En este caso tenemos un sistema también masa, resorte, amortiguador, donde tenemos un amortiguador anclado a lo que es un pivote o una tierra común. Luego tenemos una masa y posteriormente tenemos un resorte. La masa va a estar asociada a un movimiento o un desplazamiento en Y2 y después tenemos el resorte. En el resorte vamos a tener un desplazamiento que vamos a llamar Y1. Tenemos los coeficientes. La masa va a tener una equivalencia de 1.6 kilogramos. La constante de elongación va a ser equivalente a tener 0.07 newtons metro por segundo y la constante de amortiguamiento va a ser equivalente a tener 0.22 newtons metro. La fuerza externa en este caso la vamos a determinar como F y el desplazamiento es sobre la horizontal. Nuevamente, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Para el diagrama de cuerpo libre tenemos dos elementos. Tenemos nuestra masa y tenemos nuestro resorte. No consideramos el amortiguador porque el amortiguador está anclado, ¿sí? Este está sobre un pivote fijo. Entonces aquí el amortiguador no tiene movimiento, pero sí va a tener efecto sobre la masa. Y el resorte, como no está anclado a algo, bueno, está anclado a la masa, pero la masa tiene movimiento, entonces este también va a tener su propio diagrama de cuerpo libre. Para la masa, por Newton tenemos la masa por la aceleración, ¿sí? Para este cuerpo. Asociado a ello, tenemos el amortiguamiento, que el amortiguamiento es el coeficiente de amortiguamiento por la derivada del desplazamiento. En este caso el desplazamiento es Y2, por lo tanto la segunda ley de Newton para esta masa o para este cuerpo va a ser masa por la derivada de segundo orden de Y2. Y para lo que es los efectos del amortiguamiento vamos a tener el coeficiente de amortiguamiento por la derivada de Y2. Para el resorte, pues el desplazamiento va a estar en Y1 y se le va a aplicar una fuerza F. En este punto tenemos el resorte, pero el resorte va a tener efectos del desplazamiento Y2 y del desplazamiento Y1, de esta forma. Ahora, recordando lo que es la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la masa por la aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas. Entonces tenemos la masa por la aceleración, es decir, por la derivada, en este caso de Y2, es igual a la suma de todas las fuerzas, donde las fuerzas que inciden aquí es esta fuerza de aquí y esta fuerza. Por lo tanto, lo que vamos a tener para este caso va a ser esta fuerza de amortiguamiento se opone al movimiento de la masa, entonces vamos a tener menos B por Y punto. Pero hay que considerar que es el desplazamiento de la masa M. Entonces estamos trabajando con Y.2. Y aquí tenemos un efecto de un resorte, que va a ser menos el coeficiente de elasticidad, que es K, y el desplazamiento que tenemos aquí es Y2 menos Y1. Y tenemos ese primer elemento. Por otro lado, tenemos esta fuerza.
por la tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de misma magnitud, pero sentido contrario. Es decir, la fuerza que estamos aplicando, que es esta F, es equivalente a tener la fuerza del resorte. Para nosotros esa fuerza del resorte, pues es el coeficiente de elongación, y como estamos basados en este punto, tenemos la posición Y1 menos la posición Y2. Ahora, aquí lo que podemos hacer es despejar a Y1. ¿Para qué? Para luego introducirlo sobre esta ecuación. Es decir, de esta ecuación, Y1 es equivalente a tener la fuerza externa F dividida entre el coeficiente de elasticidad o de elongación sumado a Y2. Por tanto, el modelo dinámico que tenemos aquí, al sustituir Y1, lo que vamos a obtener es entonces que la masa por la aceleración de esa misma masa, es decir, Y2 puntos, es equivalente a tener menos B por Y punto menos K, que multiplica a Y2 menos K, es como si estuviera multiplicando este con este, entonces aquí se hace más K por Y1, pero Y1 es 1 sobre K, entonces aquí tendríamos directamente F más K por Y2, de esta forma. Estos dos elementos se van a cancelar y tendríamos que la masa por la aceleración, o si despejamos de ahí directamente la aceleración en Y2, sería equivalente a tener menos B por Y2 punto entre la masa más la fuerza F entre la masa. Aquí tenemos que sustituir los valores nominales de B y de M. Con eso obtenemos los parámetros de la ecuación diferencial o sus coeficientes, y posteriormente lo podemos llevar a una representación en espacio-estado, como lo hicimos anteriormente en el ejemplo que se vio. Ahora, vamos a un ejemplo un poco más complicado. Este ejemplo, como pueden ver, tiene dos masas, la masa M1, 2, la masa M1. Tenemos dos resortes y tenemos dos amortiguadores, ¿sí? Entonces, ¿qué se sugiere hacer aquí? Aquí lo primero que se sugiere es que como tenemos dos masas, tenemos que aplicarle a cada una de ellas la segunda ley de Newton. Es decir, vamos a tener la masa 1 por la aceleración Y1 igual a la suma de todas las fuerzas que inciden sobre esta masa. Y por otro lado vamos a tener la masa 2 por lo que es la aceleración Y2 por la suma de todas las fuerzas que inciden sobre dicha masa. Para ello, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Tenemos un diagrama de cuerpo libre por cada una de las masas. Tenemos la masa 1,
y la masa 2. Para la masa 1 tenemos la fuerza de gravedad que incide sobre ella y también tenemos asociado lo que es una fuerza externa F. Entonces ahí hay dos fuerzas que inciden sobre ella y también tenemos los efectos del resorte 1 y el amortiguador 1. Entonces tenemos ahí prácticamente cuatro fuerzas. Para la masa 2 tenemos el efecto del amortiguador 2 y el resorte 2. Y también tenemos lo que es el efecto del resorte 1 y el amortiguador 1. Asimismo tenemos la fuerza debida a los efectos gravitacionales para la masa 2. Teniendo en cuenta eso, nuestro diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas sería expresado como se ve en esta parte. Para ello, aplicamos entonces la ley de Newton en cada uno de los elementos. Para la masa 1, tenemos la masa 1 que multiplica a la aceleración de Y1 es igual a la suma de todas las fuerzas. Pero las fuerzas que tenemos aquí, tenemos aquí dos fuerzas y aquí tenemos otras dos fuerzas. Por lo tanto, lo primero que vamos a reescribir sobre este modelo es las fuerzas de resorte y las fuerzas debidas al amortiguamiento. Para este punto, tenemos el desplazamiento Y1 menos el desplazamiento Y2. Es decir, vamos a tener menos K1 que multiplica a Y1 menos Y2. Tenemos las fuerzas debidas al amortiguamiento. Para este punto tenemos el desplazamiento en Y1 y se opone a ese desplazamiento Y2. Entonces tenemos menos B1 por Y1 punto menos Y2 punto. Y las fuerzas que ayudan al desplazamiento es la fuerza externa, que es F, más los efectos gravitacionales, que es la masa por la gravedad. ¿Sí? Para la masa 2, debido a este diagrama de cuerpo libre, nosotros tenemos la segunda ley de Newton aplicada, que sería la masa 2 por las aceleraciones de esta misma, son equivalentes a tener las que se oponen al movimiento. Primero tenemos estas dos, que sería menos K2 por Y2 menos B2 por Y2 punto. Y tenemos estas otras fuerzas que unas se oponen al movimiento y otras ayudan al movimiento. Para este punto tenemos menos K1, o lo podemos ver directamente como algo que va a ayudar al movimiento y ponerlo como más K1 que multiplica a Y1 menos Y2. Este efecto también ayuda al desplazamiento, es decir, más B1
aquí este era B2. Entonces tenemos aquí B1, que multiplica a Y1 punto menos Y2 punto. Y algo que también ayuda al movimiento es el efecto gravitacional, es decir, más M2 por G. Una vez que tenemos estos elementos, lo primero que se puede observar o apreciar es que para cada una de las ecuaciones se puede despejar M1 y M2. Es decir, esto va a estar dividiendo entre M1 y como se divide entre M1, este elemento se cancela. Para esta ecuación dividimos entre M2 y aquí cancelamos. Tenemos aquí son dos masas, que quiere decir que tenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ambas de segundo orden. Donde tenemos dos ecuaciones de segundo orden, quiere decir que vamos a tener cuatro variables de estado, ¿sí? Asociadas al sistema. Por lo tanto, si nosotros suponemos que hacemos un cambio de variable donde x1 es el desplazamiento y1, x2 que sea el desplazamiento en y2, recordando que tenemos cuatro variables de estado, entonces debo tener x1, x2, x3 hasta x4. Entonces x3 la voy a asociar con la velocidad, que sería y1 punto, y x4 asociado a y2 punto. ¿Qué quiere decir? Bueno, además, U va a ser las fuerzas externas. Una vez que tenemos esto, sabemos que el estado va a ser x1, x2, x3, x4 en un vector tipo columna. Y la ecuación de estado va a ser el estado en derivada, es decir, x1 punto, x2 punto, x3 punto, y x4 punto. Igual al vector que contiene las dinámicas. En este caso, x1 punto debe ser la derivada de x1, que es y1. Su derivada debe ser y1 punto. Eso es igual a x3. x2 punto es la derivada de y2. Pero y2, de hecho aquí me equivoqué. x2 punto es y2 punto, que para nosotros y2 punto es x4. x3 punto es la segunda derivada de y1 y está aquí, la segunda derivada de y1. Entonces para nosotros debe ser menos k1 que multiplica a y1, pero para nosotros es x1, menos y2, que es x2,
sobre M menos B1 entre M que multiplica a Y1 punto, que es X3, menos Y2 puntos, que es X4. Más F sobre N. Entonces aquí ya no me cabe el espacio. Lo voy a poner acá, la continuación. Entonces tenemos aquí asociado X1 punto, X2 punto, X3 punto. Entonces tenemos menos 1 sobre M, 1, por F, pero para nosotros F es U, más G. Y X4 punto. X4 punto es Y2 puntos, que es esta ecuación de aquí. Y para ello tenemos menos K2 sobre M2, que multiplica a Y2. Pero también tenemos Y2 aquí. Y también tenemos Y1. Los voy a empezar a asociar. Y el primero sería más, de hecho Y1 está aquí. Sería entonces menos B sobre M2. De hecho, voy a poner primero este término, que sería K2. Entonces tenemos menos K2 sobre M2 que multiplica Y2, pero también tenemos a Y2 acá. Y este está asociado a menos K1 y todo está sobre M2, entonces más K1 aquí por Y2, que es para nosotros X2. Luego tenemos el K1 por Y1, que es este término de aquí. Tenemos entonces más K1 entre M2 por Y1, que para nosotros es X1. Asociamos los valores de Y1 punto. Y1 punto solamente está en este término. Entonces tenemos, lo voy a poner ahora aquí abajo nuevamente, más B1 entre M2 por Y1 punto, pero para nosotros Y1 punto es X3. Más, tenemos este término Y2 punto. Y2 punto tenemos B2 y es negativo, entonces tenemos menos B2 entre M2 y acá tenemos menos B1, entonces lo puedo factorizar. Entonces tenemos B2 más B1, B2 más B1 entre M2 por X4. Y además tenemos la fuerza de gravedad. Entonces aquí se la puedo adicionar. Más G. Ya nada más sería de poner esto en la representación tradicional de espacio-estado y concluimos con este ejemplo. Pasamos a un nuevo ejemplo. Este ejemplo es, también tenemos dos masas, tenemos dos resortes y un amortiguador, donde estas masas están libres y tenemos una fuerza externa
abajo por la parte inferior. Es como si tuviéramos un sistema de suspensión. Esto sería como el cuerpo del auto. Esto sería la llanta del auto y aquí el piso. Suponiendo que hay baches, entonces tendríamos un movimiento anormal. Vamos a ver qué sucede con este modelo matemático. Lo primero que tendríamos que hacer es realizar un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre, entonces tenemos primero la masa 2. En esta masa 2, los movimientos que vamos a estar presenciando son respecto a Y. Y tenemos el resorte y el amortiguador. También tenemos la fuerza de gravedad. ¿Sí? Luego tenemos, esta vamos a llamarla masa 2. Por lo tanto, si le aplicamos la segunda ley de Newton a esto, tendríamos la masa 2 por la aceleración, en este caso en Y, es igual a la suma de todas las fuerzas que influyen sobre esto. Tenemos aquí como una fuerza que se opone al movimiento, es menos K2, que es la constante de amortiguamiento, de elongación, perdón, que multiplica al desplazamiento en Y. Pero abajo teníamos la masa 1. Y aquí tenemos el desplazamiento en X. Entonces, esta masa 1, sus efectos van a estar viéndose, sus desplazamientos, se van a estar viendo asociados a este resorte. Lo mismo para el amortiguador, vamos a tener el amortiguador que multiplica a la velocidad Y, que es lo que le ayuda al sistema, pero lo que le está contrarrestando la fuerza de este amortiguamiento es en X. Más, de hecho sería menos la fuerza de gravedad porque está en sentido opuesto a lo que tenemos aquí Y, menos la masa 2 por la constante de gravedad. Del mismo modo completamos el diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y aquí tenemos el resorte 1. Entonces aquí tenemos el resorte K1 y la fuerza aplicada. Entonces para este diagrama de cuerpo libre tenemos la masa 1 por Y1, 2 puntos, más, bueno, esto sería equivalente a tener la constante de resorte K que multiplicaría los efectos que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, tendríamos K2, tenemos estos efectos que ayudan, entonces tendríamos X, y estos que contrarrestan, menos Y, menos B, que es el amortiguador que tenemos. Este efecto ayuda, entonces tenemos X punto. Y el que se contrarresta es Y. En este caso, desplazamientos en Y. Y punto. También tenemos la fuerza F, que tendríamos esta fuerza nos va a estar yendo hacia arriba, entonces tendríamos más. Tenemos ahí un resorte, entonces sería K.
por ese desplazamiento que nos dé esa fuerza, menos el desplazamiento en X. Y listo. Con esto tenemos el modelado matemático de este sistema de una suspensión mecánica. Podemos también cambiarlo a lo que es, de hecho aquí, discúlpenme, este no era Y1, era X dos puntos. Ahora, ya que tenemos este modelado matemático, lo podemos pasar a su representación en espacio-estado. Podríamos primero despejar, aquí igual me faltó los efectos gravitacionales. Los efectos gravitacionales ayudan, entonces tendríamos más M1 por la constante de gravedad. Lo primero que tendríamos que hacer es, para pasarlo a espacio de estado, despejar el orden superior. En este caso Y dos puntos y X dos puntos. Pero antes de eso, permítanme recordar que como tenemos dos masas entrelazadas, pues vamos a tener dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y cada una de ellas, por lo que es la segunda ley de Newton, nos va a dar masa por aceleración. Si tenemos posiciones y velocidades, entonces va a ser una ecuación diferencial de segundo orden. Tenemos dos ecuaciones de segundo orden, por lo tanto van a ser 4 variables de estado. Y estas variables de estado las podemos renombrar de otra forma, es decir, yo puedo decir que mi variable z1 sea igual con x, que z2 sea la derivada de x, es decir, x punto, que z3 sea y z4 sea y punto. Para definir lo que es nuestro vector de estado, z en este caso, asociado a un vector tipo columna que va a contener a z1, z2, z3 hasta z4. Y obtener la ecuación diferencial o la representación en espacio-estado asociado a este mismo sistema. Entonces, una vez que hacemos las ecuaciones diferenciales, es decir, sacamos las variaciones de z, su derivada, respecto al tiempo, encontramos la ecuación de espacio-estado. Y con eso concluimos esta parte. Hasta este momento se han visto 3 ejemplos distintos y espero que con esto haya quedado comprendido lo que es el tema de modelado de sistemas mecánicos, donde tenemos masas interconectadas con resortes y amortiguadores. En este caso no introdujimos el efecto de fricción porque lo veremos más adelante. Agradezco mucho la atención puesta a esta clase.